Se viene una segunda jornada de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema. Ayer el caso de Jean-Pierre Matus, que sorteó con éxito la Cámara de Diputados con polémica, sí, y es uno de los temas que queremos abordar con nuestro invitado, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Muy bienvenido, muchas gracias, muy amables por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, lo decía al inicio, se viene, senador, yo sé que usted no puede dar su opinión, o si no quedaría vetado, pero se viene esta segunda jornada de acusaciones constitucionales contra los jueces del máximo tribunal. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido en los últimos días a raíz del llamado caso Audio? Mira, ha sido un momento de mucha convulsión en el país y que estremece uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, en donde toda esta forma de relaciones y de influencias de los poderosos de siempre ha quedado de manifiesto y obviamente se tiene que proceder con todo el instrumental jurídico y constitucional que nosotros poseemos para aplicar las sanciones que corresponden. Y por eso está esto de las acusaciones constitucionales que pasan por la Cámara de Diputados primero para ver su cuestión previa y después nosotros somos los jurados que en definitiva se define cuál es la sanción que se le aplicará a quien corresponda. Bueno, ayer fue el caso de Jean-Pierre Matus, lo sorteó con éxito ahí en la Cámara Baja, pero trajo una polémica dentro del oficialismo porque este libelo, recordemos que fue liderado por el DC Eric Aedo, y se suponía que contaría con votos del PS y el Frente Amplio, pero eso no fue así. Efectivamente no fue así, se produjo más de alguna desafección, eh, situaciones que creo que siempre es bueno. Cuando uno compromete la palabra hay que llegar hasta el final, por lo menos es mi opción. Pero algo pasó entre medio que esperamos una explicación convincente respecto a lo que ocurrió. Lo que sí es claro es que una votación extraña que no se ve bien. Mm, claro, y en el Senado hoy día se va a sellar la suerte de Sergio Muñoz, quien ayer estuvo presente en la sala, reforzó su defensa. ¿Qué opina usted del contenido de estas acusaciones de los magistrados hoy día envueltos en esta situación? Mira, evidentemente la acusación tiene dos capítulos por cada uno de los magistrados. Uno, Vivanco, que tiene dos, y Muñoz, que tiene dos. Nosotros tenemos que pronunciarnos sobre los dos capítulos. Yo ahí no voy a entrar en el fondo, por favor, te lo pido. Sí. eh, y no es una mala onda, sino que no puedo nomás. Eh, por lo tanto, nos pronunciaremos sobre el fondo más rato, a contar de las 10 de la mañana, cada uno tiene 10 minutos para justificar su voto, si quiere lo usa, si quiere no lo usa, si quiere simplemente vota. Lo concreto es que hay que ver los méritos de la acusación, a nosotros eso nos corresponde. Y es lo que uno pide, ¿cierto? Entendiendo que nosotros somos todos jurados y por lo tanto no somos jueces, somos políticos y que vamos a aplicar una sanción política que está en la Constitución, sí o no, si es que sale favorable o si es que sale negativa. Mm. Por lo tanto, tenemos que reservarnos eso, pero sí tenemos que proceder. Y es bueno que así sea. Lo que sí tenemos disposición a mantener una tradición del Senado de ser responsables respecto de la aplicación de las medidas y respetar la Constitución y las leyes, que es lo que vamos a hacer dentro de un rato. Esto hay que entenderlo por parte de los afectados, que no es una cuestión personal, sino que estamos em, invocados por un momento en donde sí se requiere de medidas que sean, no voy a ocupar el término ejemplar, pero sí categóricas respecto de el por qué nosotros estaríamos tomando las decisiones que el país va a conocer dentro de la mañana Mm, o dentro de la tarde. Pero mm. sí tenemos que aplicarlas porque creo que al país le hace bien por el momento que está viviendo esto de los niveles de influencia, de corrupción, de descontento y desapego de la población de la política y de nosotros los políticos, de la mala evaluación que tienen sobre el Congreso, sobre nosotros, la verdad es que requiere de un comportamiento honesto, genuino y honorable por parte de nosotros en la aplicación de las medidas que tenemos por facultades dadas por la Constitución. Interesante ese punto que usted plantea, senador, cuando dice que al país le hace bien.
usar estas herramientas para enfrentar lo que estamos viviendo. Y ahí le pregunto si estas acusaciones constitucionales podrían afectar la independencia del Poder Judicial a futuro, como por ejemplo dijo ayer Sergio Muñoz. Por eso mismo es que tenemos que analizar en su mérito lo que son las acusaciones y los capítulos de ambos jueces. Y ahí es donde efectivamente nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente como para distinguir cuáles son ajustes de cuentas y cuáles son genuinas sanciones que ameritan aplicar. Claro, son casos bien distintos los de los magistrados. Sí, son distintas causas, son distintas, por eso es que nosotros las separamos. Son la acusación en el fondo del juez Muñoz es una cosa y la acusación de la jueza Vivanco es otra cosa. Y por lo tanto, el mérito de cada una es el que tenemos que analizar y allí tenemos que llegar al convencimiento de qué sanción aplicar, pero no pueden quedar indemnes. Claro. Bueno, y todo esto ocurre a pocos días de un nuevo aniversario del estallido. Estamos además con plenas elecciones municipales que son a fines de octubre, bien intensa. Me imagino que han sido sus semanas, senador. Le Mm. pregunto por el tema del estallido. Se han publicado varias encuestas. Cadem, por ejemplo, dice que a 5 años un 63% cree que Chile está peor que antes del 2019. Está también el sondeo de Pulso Ciudadano que revela que el 61,2% de las personas considera que el estallido fue negativo para Chile. ¿Cuál es su evaluación justamente a 5 años? Mira, a ver, son dos cosas. Una es que yo creo que como país, respecto de el por qué surge el 18, creo que estamos en la situación del 17 de octubre, en donde tenemos tareas inconclusas como país. Nos ha costado un mundo ponernos de acuerdo. Ya no fue la reforma tributaria, fue un acuerdo de cumplimiento. O sea, estamos haciendo una ley para cumplir con la ley y para evitar la evasión y la ilusión. Eso va a permitir recaudar más. Recaudar más significa que ahora, más y mejor, porque también se termina la ilusión y la evasión, y al mismo tiempo ya no solo se centra en el IVA, que el 50% de la recaudación, y ese es un impuesto regresivo porque afecta más los bolsillos de quienes son los que ganan menos en el país, los que tienen el ingreso mínimo son 5 millones en Chile, y por tanto su sueldo está grabado en 100.000 pesos, en número redondo mensualmente, porque tienen que pagar el IVA. Tú compras un kilo de pan en la esquina y tienes que pagar el 19%, yo lo saqué por 20%. Pero eso no podemos sostenerlo, eso es insostenible en el país. ¿Para qué necesitamos esa plata? Para mejorar las pensiones. Y espero que ahora, cuando votemos el presupuesto de la Nación, efectivamente mejoremos la Mm. PGU y alcance el compromiso que hizo el presidente Boric de 250.000 pesos, y con ello ayudemos a 2.200.000 chilenos por lo menos que tienen ese ingreso. Y tenemos pendiente las listas de espera, tenemos pendiente resolver los problemas del FONASA. Ahí hay 16 millones de chilenos que están afiliados. El CAE recién entra en discusión y eso hay 1.200.000 chilenos que están comprometidos con una deuda gigantesca para educar a sus hijos. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos pendiente esas cosas. El sistema político tenemos que resolverlo. O sea, no podemos tener tanta fragmentación política que hace prácticamente inviable acuerdos políticos para poder avanzar. La política es búsqueda de acuerdos, es consensos, es creación de esos consensos a partir de la discusión de puntos que son un mismo punto, pero con visiones y enfoques distintos. La labor nuestra de los políticos es lograr el acuerdo para el bienestar de la ciudadanía. Entonces yo creo que estamos pendientes en eso y tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por tratar de ir avanzando en cada día más logros que permitan que la ciudadanía sienta que el esfuerzo o lo que pasó en las calles de Chile a lo largo y ancho de nuestro país tuvo un sentido de poner en la escena, yo me quedo con eso, situaciones que estaban pendientes y que siguen estando pendientes, pero que tenemos que resolver. Usted dice, da la sensación de que estamos a 17 de octubre, que fue justamente el día anterior al estallido, con esta lista enorme de temas que todavía están pendientes. ¿Podría todo esto desembocar tal vez en un nuevo estallido, senador? Es que es el esfuerzo que tenemos que hacer, pues. Tenemos que hacer el esfuerzo por ir comprometiéndonos todas las partes de este Lego que es el sistema político para poder ir contribuyendo a acuerdos e ir avanzando en soluciones. O sea, no podemos seguir mirando que aumentan los campamentos. Eso significa que aumenta la pobreza. Al aumentar la pobreza, usted genera un escenario, porque también tiene el desempleo de la mano ahí, Mm. genera un escenario violento que tiene que ver con todo lo que es la,
la forma como estamos viviendo o conviviendo con la delincuencia, con el narcotráfico, y eso ¿Por qué estamos así? evidentemente son desafíos Claro. gigantes, pues. ¿Por qué estamos con esta cantidad de temas pendientes, senador? ¿Qué está pasando? ¿Qué no ha sido capaz el gobierno del presidente Boric de ir destrabando justamente estos temas que todavía están ahí a la espera? Porque cuesta muchísimo legislar, en el caso nuestro, en minorías. Y eso es lo que costó un tiempo también de aprendizaje, de comprensión del oficialismo respecto de cómo hacíamos para lograr acuerdos. Tenemos que ponernos de acuerdo, sí o sí. Aquí no se puede pasar la máquina, estamos imposibilitados de eso porque simplemente somos minoría. Entonces usted tiene que buscar los acuerdos, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en el Senado con dos, creo, últimas reformas que son interesantes. Uno, el de cumplimiento tributario y ahora como he ido avanzando en la reforma previsional. Creo que ese es el camino. Guste o no, lo que logramos hacer para poder resolver un problema con las ISAPRES. Que finalmente hay 2 millones de chilenos comprometidos allí en ese sistema de salud, pero no lo podíamos dejar a la vera del camino, entonces había que tener un acuerdo que había que sostenerlo y más de alguien no le gustó. O lo que se hizo también para el litio, ¿cierto? En esa colaboración público-privada con Sokimich y que finalmente reporta al país mayores ingresos que se distribuyan además en el conjunto de las regiones y las municipalidades que les tocó ingreso. Por tanto, ese es el camino. Ha habido poco de esto. Entonces tenemos que insistir en la búsqueda de acuerdos, insistir en la búsqueda de ir construyendo estos consensos y cuando se da esos pasos es que usted no tiene que estar dispuesto a ceder. No es el programa originario de gobierno el que vamos a desarrollar. Vamos a avanzar en alguna medida para poder ir entonces satisfaciendo las necesidades que están insolutas hasta la hora. ¿Vamos a tener reforma de pensiones en esta Yo administración? siento que sí. Soy de los optimistas, yo creo que sí. Mira, vamos a llegar efectivamente a final del periodo que está comprometido con el proyecto aprobado en el Senado y de esperar que de ahí se zanje durante el 25 por parte de la Cámara de Diputados. Ojalá no sea durante el año, sea lo antes posible y si tiene que volver a una comisión mixta, bueno, hagámoslo, pero entendamos que no podemos pasar al año 16 otra vez con una reforma sin resolver. Lo otro, carrera presidencial. Vlado Mirosevic ya se lanzó, dijo que quiere ir de candidato. ¿Cómo están las cosas ahí en el oficialismo respecto, bueno, pensando ya en el otro año? Mire, hay figuras, yo siento que tenemos figuras y personajes que pueden ir avanzando en manifestarse sus opciones eh, pronto. Por ejemplo, Bueno, ya las que están en la encuesta, Carolina Toá, voy a mencionarla desde el socialismo democrático. ¿Ya? Creo que ella está ahí en la pole position y hay que esperar, pues, hay que esperar que se vayan desatando los hechos. Yo creo que pasa por lo que hay que evaluar los resultados de las municipales y regionales. Ahí en las municipales donde se va a hacer la caja electoral. Ahí vamos a ver, esa es la encuesta de verdad, eh, qué es. Y además, con otro detalle no menor, que van a ir a votar en términos obligados aquellos que no han ido nunca, aquellos que disintieron permanentemente de los políticos y los políticos. Vamos a ver cuál es el comportamiento, por mucho tiempo que no teníamos este dato. Entonces, vamos a saber qué porcentaje de la población va a ir a votar y cómo van a votar. Y por lo tanto, qué sectores son los que se van a ver beneficiados con esta forma de votar. Y a eso entonces te va a dar el piso para que tú levantes o no tu candidatura a presidencia de la República. oiga, pero la ministra Toá está liderando una cartera súper complicada, la de Compleja. seguridad, que es la principal preocupación de la ciudadanía, y sorteó con éxito en todo caso una acusación constitucional hace un par de días. Pero no solamente eso, fíjate que son 53 leyes que se han sacado y están bastante cerca de sacar, de que saquemos, porque estamos en eso trabajando, el reglamento de uso de la fuerza e infraestructura crítica, que es un tema que está ahí, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a sacar, cuidado de la frontera, el ¿Por qué nuevo está la ministerio. sensación de que estamos mal todavía, senador, pese a que usted dice que han sacado adelante tantas leyes? Pero ha pasado. Lo que ocurre es que necesitamos seguir avanzando en estas otras que son clave, que van a ser como el corazón de la estrategia de disuasión, contención y de seguridad pública que el país tiene que tener para darle la tranquilidad suficiente a los ciudadanos. Ahora, no olvide usted que el presupuesto de la nación, el que ahora
significa un aumento nuevamente en seguridad pública. Y además, la puesta en escena de 1.300 carabineros más y 244 funcionarios de la PDI, con la contundente renovación de los equipamientos y de la infraestructura que requiere ambas policías. Tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de inteligencia, que allí tenemos una debilidad. La lectura de los datos, creo que allí tenemos una franca debilidad para el procedimiento posterior y para disuadir todo lo que son las bandas organizadas que tenemos y este control territorial que están ejerciendo algunos, sobre todo en Santiago y en algunas regiones como lo que nos pasa en Coronel, por ejemplo. Oiga, y han sido buenos aliados el Partido Comunista, el Frente Amplio, para sacar adelante justamente estos proyectos, porque se les critica mucho, que son los que están ahí entrampando el avance de estas iniciativas. A veces efectivamente no hemos tenido el acuerdo suficiente en el bloque oficialista. Y lo peor es el fuego amigo, pues. Mm. ¿Y qué se hace con eso? Si están trabajando juntos, están en el mismo Hay bando, por que, así decirlo. hay que perseverar, si uno tiene las convicciones que este es el camino, uno tiene que insistir con mucha paciencia y perseverancia para lograr el propósito de ir dotando al Estado chileno y al gobierno del presidente Boric del instrumental necesario legislativo para poder mejorar la estrategia y llegar a la paz social necesaria para que el país, además, contribuya con ello a mejorar sobre todo la atracción de inversiones que necesitamos para ir despegando en materia económica. Por último, algo me nombraba de las elecciones municipales o expectativas para su partido, el Partido Socialista. Bueno, uno siempre, antes de las elecciones, estima que le va a ir bien. Estamos haciendo todo el esfuerzo, efectivamente, de carácter unitario en el país, primero que nada, para que al bloque oficialista le vaya bien. ¿Ya? Y dentro de eso, evidentemente, nosotros somos uno más y esperamos que haya una adhesión de la población a partir de que nuestras propuestas a la población le sintonicen y, por lo tanto, haya adhesión a los candidatos que presentamos como Partido Socialista y Socialismo Democrático. Estaremos conversando entonces después de las elecciones. Le queremos dar las gracias por habernos acompañado. No, las gracias a ustedes por invitarme, muy amables. Buenos días. Buen día. Y ustedes invitados a seguir aquí con nosotros a través de mol.com.